Bueno, los orígenes de esta serie comienzan a partir de dos bandidos que son encarcelados por el robo de una valiosa ánfora griega. Estos bandidos son Jesús Ochoa y Orestes, y una vez estando en prisión se hicieron enemigos a muerte, ya que el primero que saliera se quedaba con el negocio a la venta de la ánfora. La serie tiene muchas tramas, muchos personajes, etcétera. Tiene un total de 80 capítulos dividido en dos temporadas, la cual la primera temporada es desde el capítulo 1 hasta el 39 y la segunda es desde el 40 al 80. Ahora, para no alargar mucho este video, me centraré en lo fundamental de la forma más resumida posible. Bien, la trama en sí comienza cuando Jesús Ochoa le dan la libertad de la cárcel al día siguiente y Orestes, al saber esto, entra en pánico y busca por todos los medios que alguien elimine a Jesús Ochoa. En medio de esto, Orestes recibe una visita de su hermana, la cual se llama Electra, y Orestes le pide que vaya a ver a un antiguo compañero suyo de prisión para que éste elimine a Jesús Ochoa. Este antiguo compañero de prisión se llama Lino Mendieta, el cual es uno de los pocos que sabe del secreto de la ánfora griega. Electra va a visitar a Lino Mendieta y le da el recado de Orestes y este acepta el trato. Ahora, por otro lado, nos presentan a la licenciada, la cual es la antagonista de la serie y hasta más protagonista que el propio Fernando, que es el protagonista oficial de la serie, pero bueno, de él hablaremos más adelante. Bien, esta misteriosa chica, a la cual nunca se le ve la cara, también sabe del secreto de la ánfora y le cuenta el secreto a su chubardadi italiano, el cual se llama Señori, para que éste le consiga un carro para ir a recoger a Jesús Ochoa a la prisión y también a proteger a Jesús Ochoa. Al día siguiente la licenciada va a recoger a Jesús Ochoa y también nos damos cuenta de que Jesús Ochoa había estado planificando vender el ánfora a través de la licenciada. Mientras tanto, por el camino, Lino Mendieta y sus secuaces erratas intentan atropellar a Jesús Ochoa, pero fallan y luego son atacados por los secuaces de la licenciada, los cuales son Señori y Joanco. Y aquí nace una gran rivalidad entre el grupo de la licenciada y el grupo de Lino. Luego de este enfrentamiento, la licenciada se lleva a Jesús para una casa de alquiler para mantenerlo protegido. Pero Jesús, como todo veterano convicto, desconfía de la licenciada y se escapa de la casa y al día siguiente pone rumbo a La Habana. Al llegar a La Habana, Jesús contacta con Señori, el marido italiano de la licenciada, el cual iba a ser el supuesto comprador del ánfora. Y Jesús le dice que le va a traer el ánfora dentro de unos días y hacer el negocio. Mientras Jesús iba en camino, se encuentra con Lino Mendieta y este lo saluda. Conversa con él, le saca algunos trapos sucios, etcétera, y también intenta convencer a Jesús para que éste le venda el ánfora, pero Jesús se niega y Lino furioso comienza a atacarlo hasta que finalmente lo deja moribundo y lo abandona. En este momento llega Fernando. Fernando es el protagonista de la serie, el cual le había mencionado antes. Bueno, Fernando auxilia a Jesús y Jesús, que está casi a morir, le cuenta a Fernando el secreto de la ánfora y de la Atenea. Y en medio de esto, Fernando es atacado de sorpresa por Lino Mendieta y deja a Fernando inconsciente. Fernando es ingresado en el hospital teniendo una pérdida de memoria y tanto el grupo de la licenciada como el de Lino se enteran de esto y sospechan de que Jesús antes de morir le había contado a Fernando el secreto y por ende Fernando se convierte en el nuevo objetivo para el grupo de Lino y el de la licenciada. Como Fernando ahora es el nuevo objetivo para cada grupo de villanos, cada grupo busca la forma de acercarse a Fernando a través de sus amigos. En el caso de Lino se hace amigo de Sergei con el cuento de que tenía a su abuelo enfermo en el hospital. Y en el grupo de la licenciada, Señori se hace amigo de David haciéndose pasar por un fotógrafo italiano que trabaja para una revista. Como constantemente Lino es interrumpido por la licenciada, este decide ir a Pinar del Río a buscar información de la licenciada a través de Electra y también Lino le cuenta a Electra sobre lo que pasó con Jesús Ochoa y de la posibilidad de que Jesús le haya contado todo a Fernando. Y Electra, sin pensarlo dos veces, ordena a Lino a que elimine a Fernando. Bueno, ahora de regreso al hospital, Fernando recupera la memoria, pero no se acuerda bien de lo que pasó unos minutos antes de ser atacado. Y Medina, que es un policía retirado, que es amigo de su padre, le cuenta a Fernando de lo que le pasó en realidad y le habla de Jesús Ochoa. Bueno, unas horas después, Fernando le dan el alta y saliendo del hospital escucha una conversación entre Charito y Cintia, donde Charito habla de la diosa Atenea. Y en este momento Fernando se detiene y se acuerda de que Jesús Ochoa le había dicho algo que tenía que ver con la palabra Atenea. Ahora Fernando se pone como meta a tratar de recordar lo que le dijo Jesús Ochoa, pero no lo consigue y entonces se pone a investigar
y a leer libros sobre la Grecia antigua, etcétera, pero no lo consigue. También por otro lado, el grupo de Lino busca por todos los medios impedir de que Fernando encuentre la información y en estos planes de Lino nos presentan a Simón, el cual es un hacker y también un antiguo compañero de prisión de Lino, y la función de este personaje en este punto de la serie es mandarle virus a Sergei para que éste no le pueda entregar a Fernando la información sobre las Panateneas. Por otro lado, Cintia, la cual es la pretendienta de Fernando, invita a Fernando y a sus amigos para una fiesta de disfraces, y de esta fiesta de disfraces también se enteran el grupo de Lino y el grupo de la licenciada. Fernando va a ver a una vieja amiga llamada Keila, la cual es psicóloga, para que ésta lo ayude a recordar lo que le dijo Jesús Ochoa a través de una hipnosis. Llega la noche y Fernando y su piquete se van para el evento de cosplay. Y también van para allá el grupo de la licenciada y el de Lino. El grupo de Lino va con la intención de envenenar a Fernando. Y la licenciada va con el objetivo de seducir a Fernando para ver cuán sabe este sobre el secreto. Y para esto nuestra querida villana va disfrazada nada más y nada menos que de Atenea Prómago, y también va con su pelo natural. Sí, porque el pelo corto este con el que se ve en la mayor parte de la serie es realmente una peluca, pero esta vez hace una excepción y se quita la peluca y va con su pelo natural, mientras que sus secuaces van para la fiesta para frustrar los planes de Lino. La licenciada le sale también en su plan que Fernando por sí solo se fija en ella y se queda embobecido con ella sin tan siquiera haberle visto la cara, y sin pedirle permiso se pone a bailar con ella y por sí solo le da toda su información personal sin tan siquiera saber cómo se llama. Y Fernando es tan tóxico que hace todo esto sin importarle que allí también está su pretendiente Cintia. Luego de que se acaba este evento de cosplay y que el grupo de Lino recibe tremenda paliza por parte de los secuaces de la licenciada le cuenta a su sugar daddy italiano que Fernando está sobre la pista y que está casi a las mares rompecabezas. Al día siguiente, Fernando va a ver a Keila para sacar un turno de hipnosis para el día siguiente. Y cuando se va de ahí es atacado por unos delincuentes que le había mandado Lino para que mataran a Fernando, pero el Fernán es todo un experto en el combate cuerpo a cuerpo y él solo le parte la madre a estos dos delincuentes. Después en la noche Fernando recibe una llamada de la licenciada y estos quedan en verse al día siguiente cuando Fernando salga de la hipnosis. Al día siguiente Fernando va para la consulta de Keila, se hipnotiza y por fin el Fernán llega a recordar todo lo que le había dicho Jesús Ochoa. Y Keila lo graba en un casete y Fernando se lo lleva para escucharlo cuando llega a su casa. Luego de salir de la consulta, Fernando va ansioso al lugar donde quedó en verse con su querida Atenea Prómago, y esta lo ataca y lo secuestra junto con sus secuaces. Hay jevas que en la primera cita te dejan plantado, otras deciden secuestrarte. Luego que la licenciada se lleva a Fernando en el carro, Lino Mendieta se encuentra el bolso de Fernando y se lo lleva. Luego llega a su casa, revisa el bolso de Fernando y se encuentra el casete de Keila y escucha la grabación, y ya Lino también descubre de que la Atenea está en San Miguel y por primera vez Lino le gana a la licenciada. El grupo de la licenciada se lleva a Fernando a la casa de la licenciada en Pinar del Río y esta lo tortura y le hace torturas como emborracharlo con 3 botellas de ron, meterle corriente y etcétera, para que Fernando le diga dónde está el ánfora, pero Fernando no dice ni una sola palabra y la licenciada se rinde y lo deja amarrado en su cuarto de tortura para volverlo a torturar al día siguiente. Pero ya en la madrugada, cuando la licenciada y sus secuaces están durmiendo, el Fernán aprovecha esta oportunidad y se zafa de la soga y se escapa de la casa de la licenciada temprano en la mañana, y el grupo de la licenciada le pierde el rastro a Fernando y deciden regresar a La Habana. Y ahora con todo esto, bueno, el Fernán bloquea de WhatsApp a la licenciada y mientras camina por las carreteras de Pinar del Río encuentra a un señor que se llama Daniel, el cual lo adelanta hasta La Habana. Fernando llega a La Habana y le pide a Sergei que le busque en internet todos los lugares en Cuba que se llamen San Miguel. El grupo de la licenciada llega a La Habana, pero por una extraña razón dejan a Fernando tranquilo y se centran de nuevo en el grupo de Lino. Y se dan cuenta de que el grupo de Lino sabe dónde está el ánfora y ahora el team de la licenciada mantiene acorralado al team de Lino. Por otro lado, Sergei le entrega a Fernando la información de los lugares en Cuba que se llaman San Miguel y también las informaciones de las Panateneas, y el Fernán se pone a estudiar las informaciones. También por otro lado, David planea irse con Señori para la Sierra de los Muertos para buscar una especie de mariposa que habita allí. Y decide invitar también a Charito y luego Charito invita a Cintia
y a Laurita. Y Fernando, Sergey e Isabel deciden quedarse en La Habana. Bueno, por otro lado, el grupo de la licenciada sigue acosando al grupo de Lino, pero Lino se las ingenia para salir de su casa sin ser atacado y les despista el rastro y finalmente Lino atropella a la licenciada dejándola en estado grave. Luego en el hospital su sugar daddy pasa a verla y esta le dice que tenga cuidado cuando vaya a la Sierra de los Muertos, ya que ahí hay trampas mortales. Y también en esta escena se le ve más o menos de nuevo la cara a la licenciada. Bueno, al día siguiente el grupo de David llega a Viñales junto con un señor y que bueno, que se está haciendo llamar Giuseppe. Y bueno, y en esta etapa de la historia nos presentan a Paco y a Paquitín, los cuales hacen amistad con el grupo de David y en la noche nos cuentan historias de terror como El niño del diente largo, La mujer del pozo, etcétera. Bueno, por otro lado, Fernando se va para la Biblioteca Nacional a seguir buscando información y en una de estas idas para allá se topa con un mendigo el cual por una caja de cigarros le da una pequeña pista a Fernando sobre en qué lugar está el ánfora. Y por cierto, este mismo mendigo es el niño el diente largo, sí, el mismo con el que nos asustábamos en los cuentos de campo que hacía Paco, lo que ahora es un viejo. Al día siguiente el grupo de David llega a la Sierra de los Muertos. Fernando decide irse para la Sierra de los Muertos y le pide a Isabel que le diga a Sergey que busque información sobre Giuseppe. Isabel le da el recado a Sergey y Sergey descubre de que la revista donde Giuseppe dijo que trabajaba no existe y Sergey e Isabel descubren de que hay gatos encerrados y deciden partir ellos también para la Sierra de los Muertos. Fernando por el camino se topa con Daniel y este lo lleva hasta la Sierra de los Muertos. Isabel y Sergey llegan a Pinar del Río y por el camino Isabel se hace un esguince y este dúo también coinciden con Paco y Paquitín. Allí conversan, Isabel les dice que ella es la mamá de David y de Laurita, que Sergey es el hermano de Cintia, etcétera, etcétera. Y también hacen amistad con Paco y Paquitín. Al día siguiente, Sergey y Paquitín ponen rumbo a la Sierra de los Muertos para buscar al grupo de David. El grupo de David se topa con una trampa de la cual Cintia sale herida y queda inconsciente, pero en ese momento llega Fernando y los ayuda y Cintia recupera el conocimiento. Por otro lado, el grupo de Lino el grupo de Lino y Joanco tienen otro de sus tantos enfrentamientos y en medio de esto Joanco cae en una trampa e iba a ser por el grupo de Lino, pero en ese momento el grupo de Fernando llega y el grupo de Lino se va del lugar y Joanco es salvado por el grupo de Fernando. Pero Fernando reconoce de que es Joanco. También Laurita lo identifica a él como la reina de la fiesta de disfraces y también Fernando nota de que Joanco y Giuseppe se conocen y todo esto refuerzan aún más la sospecha de Fernando hacia Giuseppe como uno de los malhechores. Señor y se da cuenta de que están sospechando de él y de Joanco y en ese momento reciben un mensaje de Electra donde Electra le avisa que le echará un sedante a la comida. Luego Electra le echa el sedante a la sopa con su cerbatana. El grupo de Fernando se toma la sopa y todos quedan dormidos y Señor y Joanco se van del lugar. A la mañana siguiente Fernando se despierta debajo de unas matas y se separa de su grupo y nuestro querido prota sale en busca de sus amigos y en medio del camino tiene una pelea épica con Joanco y Señor y al mismo tiempo. Y después de esta pelea Fernando es perseguido por Señor y Joanco, el cual Señor y constantemente le dispara con su arma, pero bueno, el Fernando es todo un experto esquivando disparos. Ya lo habíamos visto en el capítulo 17 esquivando los disparos que le había hecho la licenciada. Bueno, en medio de esta persecución, Fernando se topa con Sergey y Paquitín y finalmente dan con el paradero del resto del grupo. El grupo de Fernando recupera el conocimiento. Fernando les dice que se vayan de la sierra y que vayan en busca de la policía. En medio de esto, Charito le pregunta a Fernando qué cosa es lo que está pasando en realidad y Fernando de mala gana le termina contando todo y Cintia escucha una parte de la conversación. Luego Fernando va con su grupo de regreso a casa de Paquitín y por el camino Sergey, David y Laurita son afectados por una trampa. Fernando lo salva y luego de esto descubre que Charito y Cintia no están y ahora Fernando va en busca de ella. Y Cintia y Charito deciden acompañarlo a la búsqueda del ánfora. Por otro lado, Lino y Errata se topan con Señor y Joanco y estos hacen una tregua y un trato para entre todos mandar a Fernando al otro mundo y repartirse entre todos el dinero de la venta del ánfora. Bueno, Fernando, Cintia y Charito deciden dormir en el monte y aquí Fernando se empala con Cintia.
Al día siguiente, Fernando, Charito y Cintia ponen rumbo a la hacienda San Miguel y por el camino se cruzan con otra trampa, pero logran superarla. Por otro lado, el grupo de malhechores llega primero que el grupo de Fernando a la hacienda San Miguel. Luego llega Fernando y su grupo a la hacienda y nos ponen el background de la intro de la serie, el cual es un hermoso soundtrack. Una vez que el grupo de Fernand llega a la hacienda, se ponen a explorar el lugar para ver en qué lugar puede estar escondida la ánfora, mientras que el grupo de malhechores los vigila a escondidas. Bueno, Fernando decide investigar adentro del pozo. Charito y Cintia se quedan arriba del pozo y el Fernand, una vez dentro del pozo, encuentra la tan preciada ánfora que tanto se andaba buscando desde que comenzó la serie. Bueno, Fernando amarra el ánfora con una soga y Charito y Cintia suben en el ánfora. Se llenan de euforia, pero la felicidad les dura poco porque en ese mismo momento vienen el grupo de malhechores y a punta de pistola las obligan a darles el ánfora, las meten en el pozo y les quitan la soga. Ahora, una vez que los malhechores tienen el ánfora, el grupo de Señori traiciona al grupo de Lino y se arma un altercado entre ellos en el cual Lino sale herido con un disparo en el brazo y luego huyen y el grupo de Señori es quien se queda con el ánfora y se va del lugar. Ahora, dentro del pozo, el Fernand hace unos parkour para salir del pozo y luego sacar a Cintia y a Charito. Y cuando el Fernand estaba casi saliendo del pozo, se resbala y se cae. Y bueno, esta escena fue una de las preocupaciones más grandes que tuvimos todos en la infancia, pero tranquilo, que a nuestro querido prota no le pasó nada, ya que en realidad justo en el momento que el Fernand se cae, tiran una soga al pozo y el Fernand cae en la soga y trepa y sale del pozo. Y dicha soga fue tirada por nada más y nada menos que por el grupo de Lino, ya que Lino se quiso vengar de Señores y como venganza ayuda a Fernando de manera anónima sin que Fernando ni su gente supieran quién fue y también le hace una flecha de piedra indicando por dónde se fueron Señores y Yoanco. Aunque Fernando ni su gente nunca supieron que esta ayuda había sido obra del otro grupo de malhechores. Así que para ti, Fernand, el mismo tipo que te dio el golpe aquella vez, ahora te salvó la vida. Bueno, el Fernand sigue el rastro de Señor y de Yoanco y una vez que el Fernand los encuentra se arma otra épica pelea en la cual Fernando sale vencedor, Yoanco huye y Señori es detenido por los guardabosques y se recupera la tan buscada ánfora. Ahora han pasado 3 meses y el ánfora Panathinaikos lleva al Museo de Bellas Artes y Charito se gradúa. Y aquí fue donde todos pensábamos que finalizaba esta grandiosa serie. Pero no, porque ahora Oreste sale de la prisión, Electra le cuenta que encontraron el ánfora, que ella hizo todo lo que pudo, bla bla bla, pero Oreste le dice que el ánfora es una bobería, una tinaja de porra, que lo importante es la Atenea y que por suerte la Atenea todavía sigue en San Miguel y ahí dan comienzo para una segunda temporada. Segunda temporada. Bueno, aquí todo muy normal, todo muy tranquilo, etcétera. Hasta que Laurita saca una medallita del pantalón que tenía Fernando cuando fue a la Sierra de los Muertos. Luego se la da a Charito y Charito se la enseña a Fernando y el Fernando le dice que esa medallita se la había encontrado en el pozo de la hacienda San Miguel y el Fernando decide quedarse con ella. Por otro lado tenemos a Oreste que no hace ni 24 horas que salió de la cárcel y ya anda cometiendo un delito de agresión tirándole un plato a Electra porque le pone un pedazo de calabaza y él le dice que eso no es comida para un hombre y luego se va para los montes y desentierra un revólver y una carta la cual se la lleva también junto con el revólver. Al día siguiente, Oreste se va para La Habana y se reúne con un ex compañero de la prisión. Sí, el mismo del capítulo 1 que había intentado matar a Jesús Ochoa en la prisión por orden de Oreste. Y ahora estos dos planifican hacerle un asalto a Lino Mendieta. Por otro lado, Electra se reúne con la licenciada, la cual no la veíamos desde el capítulo 20. Y Electra le cuenta a la licenciada de que Oreste se fue para La Habana a resolver un asunto y que anda con una misteriosa carta. Y la licenciada en momento se da cuenta de que quien va a ver Oreste es a Lino Mendieta y ahora la licenciada también pone rumbo para La Habana. Oreste y su banda llegan a casa de Lino Mendieta, pero este no está aquí y mientras esperan a Lino nos presentan a un nuevo personaje llamado Yuri-san, el cual llega haciendo unos parkour junto con un magnífico soundtrack. No puedo poner el soundtrack porque la música tiene copyright y Facebook y YouTube me pueden silenciar el video. Este personaje también pelea con uno de los hombres de Oreste y vemos que nadie es rival para este chamaco. Este nuevo personaje de Yuri-san es del grupo de la licenciada y viene siendo el reemplazo de Señori, o sea, el lugarteniente de la licenciada.
Bueno, finalmente llega Lino y Orestes y sus secuaces entran a su casa. Realmente no se sabe bien qué es lo que quería Orestes de Lino, ya que Orestes le dice a Lino que él es el negocio en persona y la traición en persona. Y seguido de esto, uno de los secuaces de Orestes le avisa de que Yurizan apareció de nuevo y que se está subiendo en el techo. Orestes va para el patio y se sube por la escalera, pero Yurizan lo tira a la escalera y le quita el revólver y hace una seña desde la azotea. Luego Orestes recupera el conocimiento y entra para la casa de Lino, y justo en ese momento aparece en la azotea nuestra querida villana, la licenciada, junto con Yoanco, que ahora se dio un cambio de look. La licenciada manda a Yoanco a tumbar la puerta del patio. Lino reconoce por la voz a la licenciada y le dice al grupo de Orestes que lo mejor es irse. Uno de los secuaces de Orestes sale de la casa para inspeccionar, pero Yurizan le tira unos ladrillazos desde la azotea, pero logra salir ileso, y luego los secuaces de Orestes se van de casa de Lino cubriéndose con sillas. La licenciada rompe la puerta del patio de Lino y curiosamente este asalto por parte del grupo de la licenciada no era para Lino, sino para Orestes, donde la licenciada a punta de pistola le pide a Orestes la carta, pero Orestes se niega a dársela. Yoanco revisa a Orestes, pero en ese mismo momento se escucha una sirena de policía y el grupo de la licenciada decide irse. Por otro lado, Fernando está investigando la medallita. Charito y Cintia se dan cuenta de que Fernando está en algo, pero Fernando no les quiere decir nada a ninguna. Ahora, con respecto a los villanos, ninguno fue afectado por la policía, ya que el grupo de la licenciada huyó. Lino convence a la policía de que no había pasado nada y logra que la policía se vaya. Y entonces Lino, como todo oportunista, intenta aliarse con Orestes, ya que vio que la licenciada lo anda buscando para quitarle la carta, que al parecer dice algo importante. Y paralelo a esto, el grupo de la licenciada regresa para la casa de Lino. Yurizan le poncha la goma del carro a Lino. La licenciada rompe de nuevo la puerta, cayéndole a tiros a la puerta. Luego llega Errada a casa de Lino y él, junto con Lino y Orestes, huyen a esconderse a casa de Mamita, la madre de Lino. El grupo de la licenciada se quedan hasta el día siguiente en casa de Lino esperando a que Lino regrese, y Yoanco, como todo glotón, se come las cosas que tiene Lino en el refrigerador. Lino, como buen Camaján, intenta manipular a Orestes para que éste le diga de qué se trata la carta, pero Orestes, que es todo un veterano convicto, desconfía de Lino y no le cree ni una sola palabra, y luego Orestes le hace un paripé fingiendo que le va a dar la carta y luego lo ataca a Lino y a Rata y huye de casa de Mamita. Por otro lado, en el grupo de la licenciada, Yoanco empieza a tener dolores de barriga y la licenciada y Yurizan deciden llevarlo para el hospital. Por otro lado, el grupo de Lino persigue a Orestes por las calles, tanto así que en el medio de todo ese corretaje un carro atropella a Orestes y se le cae la carta. Y para sorpresa, esto ocurre delante de Fernando. Fernando y el conductor levantan a Orestes. Fernando recoge la carta y llevan a Orestes para el hospital. O sea, de nuevo se repite el mismo patrón de la temporada anterior, que es el de Fernando auxiliando a un viejito ex convicto, el cual tiene información valiosa que todos los villanos quieren saber. Bien, seguimos. El grupo de la licenciada está en el hospital y la licenciada ve a Fernando llevando a Orestes en una camilla. Luego Fernando se pone a leer la carta que había recogido Orestes y en ese momento llega la licenciada con Yurizan y la licenciada ataca a Fernando durmiéndolo con anestesia y le quita la carta. Pero también en ese mismo momento aparece el grupo de Lino. Y Errata le quita la carta a la licenciada, pero Yurizan se la quita y se han matado una persecución en todo el hospital entre estos dos grupos de villanos. Pero entre tanto corre, la carta se pierde. Fernando se despierta y se da cuenta de que le quitaron la carta, lo cual esto hace que se incrementen aún más las sospechas de Fernando de que existe algo más que el ánfora y que el ánfora era solo una parte del secreto. Y ahora Fernando vuelve a ser el blanco de los villanos, ya que saben de que él leyó la carta y además Orestes se escapó del hospital y volvió a Pinar del Río. Curiosamente, a partir de este incidente, la licenciada se separa de su grupo y no la vemos más. Solo se comunica con Yurizan por teléfonos públicos y más adelante le da el carro y la pistola a Yurizan para que entre él y Yoanco manden a Lino al otro mundo. Y lo que es Yurizan y Yoanco se centran en el grupo de Lino. Pero la licenciada sabe que Fernando leyó la carta y antes de irse del grupo dice esto. Claro. ¿Eso mismo? ¿Qué cosa? Fernando leyó la carta. Fernando leyó la carta. Fernando se reúne con Medina y le cuenta todo lo que está pasando y le cuenta también sobre la medallita. Y Fernando sigue sin contarle nada a Charito ni a Cintia, que cada vez están más ansiosas por saber lo que está pasando. Fernando va para el hospital para ver cómo sigue Orestes, pero la enfermera le dice que se escapó del hospital.
Al día siguiente, Charito se va con Laurita para la universidad a entregar sus libros y mientras estaban en la parada aparece el niño el diente largo o el viejo el diente largo, como quieran llamarlo, y este le pide un cigarro a Charito. Pero como Charito y Fernando son gente sana, que no fuman ni toman ni nada, Charito lo ignora, pero después cambia de opción y Charito va a comprar el cigarro, ya que Fernando una vez le habló de este señor y le contó de que por una caja de cigarros le dio una pequeña pista sobre dónde estaba el ánfora. Charito regresa con una caja de cigarros de Popular Sin Filtro, le da un cigarro y este señor se pone a hablarle del Marqués de Rodrigo y del secreto de la Atenea, y ahora Charito ya sabe también del secreto de la Atenea. Ese día por la noche Charito llega a su casa y le dice a Fernando que ya sabe del secreto de la Atenea y Fernando finalmente le termina contando y le dice que la medallita forma parte de ese secreto. Y mientras ocurre todo esto, Lino está escondido detrás de la ventana escuchándolo todo. Fernando se da cuenta que hay alguien vigilando y sale para el patio, pero es atacado por el Rata. Y Lino y el Rata huyen del lugar. Lino le dice a Rata que la próxima jugada es conseguir la medallita. Al día siguiente, Fernando y su gente se van para la playa y que Paquitín va para La Habana y antes de irse, Fernando se reúne con Medina y Medina le habla de Oreste y le cuenta que Oreste es el hermano de Electra y que Electra fue criada de la marquesa de Rodrigo. Luego Fernando y su piquete se van para la terminal a recoger a Paquitín y después irse para la playa. Aunque al final no pudieron irse para la playa porque cae tremendo aguacero. El grupo de Lino aprovecha que no hay nadie en casa de Fernando y entran a la casa de Fernando para robarse la medallita. Pero no la encuentran ya que el Fernando la iba a colgar en el cuello. Bueno, el grupo de Fernando regresa a la casa y descubren que han entrado a robar, pero no encuentran a los ladrones ni tampoco les habían robado nada. Pero el grupo de Lino seguía en la casa de Fernando escondido. Luego intentan hacer un ataque, pero justo en ese momento suena el timbre y se esconden de nuevo. Fernando abre la puerta y se encuentra una bella muchacha con la cual el Fernando se queda babiado. Esta muchacha se llama Rebeca, la cual es un personaje nuevo entre comillas, y digo entre comillas porque realmente ella no es un personaje nuevo. Ella está en la serie desde mucho antes, pero bueno, más adelante les explicaré esto. No lo voy a decir ahora porque no quiero hacer ningún spoiler para aquellos que nunca han visto esta serie. Bueno, esta muchacha Rebeca es una alumna de David, la cual es microbióloga de un centro de genética médica en Santi Espíritu y está en La Habana haciendo un curso de posgrado en el curso que imparte David en la Facultad de Biología. Y Charito le presta ropa porque se había mojado en el aguacero y la invitan a almorzar. Cintia en lo particular no le cae muy bien Rebeca, ya que nota que hay algo raro en ella. Bueno, por otro lado, el grupo de Lino aprovechan la distracción y se logran escapar de casa de Fernando. Al día siguiente, Fernando va para la Biblioteca Nacional y se pone a investigar y también aparece Rebeca. Y mientras el Fernando vacila a Rebeca y lee los artículos, descubre que en 1941 el Marqués de Rodrigo hace la medallita y surge el secreto de la Atenea, y la frase de la Atenea está en San Miguel es también de ese mismo año de 1941. Unos días después, Fernando, Cintia y Charito van para la biblioteca a seguir investigando y descubren que el Marqués de Rodrigo se comunicaba con una alemana llamada Erika von Dressler y también el Marqués había hecho una carta cifrada de la cual dicha carta había sido ocupada por las autoridades en ese mismo año de 1941 y actualmente dicha carta se encuentra en el Archivo Nacional. Y esta carta es la misma que tenía Orestes en el inicio de esta temporada y de la que todos los villanos andaban buscando y que luego se había perdido en el hospital. Bueno, el grupo de Fernando sale de la biblioteca y Charito, de indiscreta que es, dice en voz alta el número del expediente donde está la carta, lo cual Lino la escucha y memoriza el número, ya que el grupo de Lino llevaba todos estos capítulos vigilando a Fernando, y luego de esto el grupo de Lino carterea a un hombre muy parecido a Lino para así poder infiltrarse en el Archivo Nacional y llevarse la carta. Bueno, Fernando regresa a su casa y se encuentra con Rebeca, que había ido a devolverle la ropa a Charito, y Fernando aprovecha que Cintia ni Charito están y se pone a satear con Rebeca mientras le hace el almuerzo. Y Rebeca, que es un poco arisca, le va de los piropos y la satería que le hacen Fernando, y Rebeca le suelta una pregunta de: ¿tú sabes quién soy yo? Ahí está Charito. Y luego llega Charito y el Fernando deja de lado su satería con Rebeca, ya que Charito, a pesar de que es su hermana, es muy amiga de Cintia y no le conviene que lo vean fijándose en otras mujeres.
Ya después por la noche Rebeca decide irse, pero Fernando y su gente descubren que Rebeca tiene fiebre, luego le dan unas dipironas, le ponen unos paños de agua, pero no se le va la fiebre de ninguna manera y deciden llevarla al hospital y mientras el médico revisa a Rebeca, el Fernando se pone a acariciarle la mano y Charito y David se dan cuenta de que Fernando está puesto para Rebeca. Luego regresan para la casa y Rebeca se queda a dormir en el cuarto de Fernando y el Fernando, que ya está muerto en la carretera con Rebeca, va para el cuarto donde se está quedando Rebeca, se pone cariñoso con ella y termina besándola, pero Rebeca se arrepiente y se quita del beso. Al día siguiente el grupo de Fernando va para el Archivo Nacional, pero el grupo de Lino se les adelanta y Lino se roba la carta del Archivo Nacional. Fernando llama a Medina y le cuenta del incidente. Lino y el Rata llegan a casa de Lino. Lino lee la carta, la cual está llena de palabras random, ya que la carta está codificada y hay que descifrarla de alguna manera. Lino hace malabares para descubrir el mensaje oculto de la carta, pero no resuelve nada de ninguna manera. Por otro lado, en la casa de Fernando y su gente le cuentan a David lo que pasó en el Archivo Nacional y que la carta se la había robado el mismo hombre que los estaba vigilando días atrás. Luego de esto, Rebeca decide irse y Fernando la toca para ver si se le había bajado la fiebre y prácticamente la besa delante de Cynthia. Y Cynthia, con toda la razón, se berrea y se va de la casa. Y esto hace que Cynthia termine con Fernando y Cynthia, además de estar celosa, también le dice a Fernando de que es posible que Rebeca sea la licenciada. Bueno, y esto deja bastante intrigado al Fernando, ya que Rebeca tiene un físico y unos rasgos bastante similares a los de la licenciada, ya que el pelo natural de la licenciada es igual que el de Rebeca, ya que acuérdense que el pelo corto que usa la licenciada es una peluca, y en el capítulo de la fiesta de disfraces la licenciada andaba con su pelo natural, y sus características físicas son bastante similares a las de Rebeca, y Fernando, la versión que conoció a la licenciada era la de la licenciada con su pelo natural. Y además con un velo y un casco de Atenea. O sea que Fernando nunca le había visto del todo la cara a la licenciada y en el capítulo que fue secuestrado todo el tiempo le tuvieron los ojos tapados y nunca llegó a ver al 100% a la licenciada. Bueno, bien, seguimos. Fernando va para la Facultad de Biología a buscar a Rebeca y pasa esto. ¿Quién eres tú, May? ¿Quién eres tú? Luego Fernando le cuenta de sus sospechas, pero como Fernando está tan frito con Rebeca y el amor es ciego, que al final termina dejando de lado sus sospechas, a pesar de que en medio de esto Rebeca le dice esto. Si por casualidad descubres que yo soy aquella maldita mujer, ya sabes dónde encontrarme. Y toda esta situación que hay entre Fernando y Rebeca nos regala varios memes. Más tarde Fernando llega a la casa y también llega Medina dándole noticias sobre el robo de la carta en el Archivo Nacional. Y también por otro lado nos habla de Electra y también nos cuenta también de que Electra tuvo una hija, la cual nació en 1972. Aquí aumentan un poco más las sospechas sobre Rebeca, ya que en el capítulo 41 vimos a la licenciada reunida con Electra y por otro lado Rebeca nació en 1972, ya que en el capítulo anterior ella le dijo su número de carnet a Fernando y el número de carnet empezaba con 72 y alguien que haya nacido en el año 1972 tenía 31 años en el año 2003, que es el año donde se desarrolla la serie. Y la licenciada por su físico más o menos ronda por esa edad. Bueno, bien, seguimos. Por otro lado, Cynthia y Sergey andan investigando a Rebeca buscando información sobre ella. Por otro lado, el Fernando, a pesar de todas las sospechas que hay de Rebeca, sigue puesto para Rebeca y teniendo flashback con ella junto con un remix acústico de la intro de la serie. Bueno, por otro lado, Yuri-san y Yoanko siguen cazándole la pelea a Lino y a Rata para mandarlos al otro mundo tal y como se lo había ordenado la licenciada. Pero como Yuri-san y Yoanko son un par de infladores que al final no hacen nada, ahora les da por hacer una persecución entre ambos grupos en carro y luego en el cementerio. Y Yuri-san, que le encanta ser el centro de atención, esta vez le da por subirse a una tumba y decir unas palabras sobre un fallecido que ni conoce, para así poder mirar desde lo alto y ver por dónde cogió el grupo de Lino, que como es obvio se les vuelve a escapar. Y ahora Lino se muda para casa de mamita para esconderse de Yuri-san y de Yoanko. Bueno, por otro lado tenemos al Fernando que anda ya en modo acosador y es tan intenso que a pesar de todos los rechazos que le ha hecho Rebeca, así todo va para la casa donde se está quedando Rebeca, la cual es la casa de Alicia, una amiga de Rebeca, y sin pedir permiso ni avisar entra por la puerta y le dice que no ha podido dejar de pensar en ella
Y curiosamente Rebeca le dice que ella tampoco ha podido dejar de pensar en él, y más adelante Fernan por fin se logra tirar a Rebeca y se pasa la noche con Rebeca echando un palo tras otro. Al día siguiente por la mañana llega el Fernan muy campante y se acuesta a dormir, y un rato después, ya cuando el Fernan se había dormido, llega Sergei y le cuenta que llamó al Centro de Genética Médica de Santi Espíritu y le dijeron que allí no trabaja ni trabajó nunca ninguna microbióloga que se llamara Rebeca Valdés Ramírez. Ahora esto sí deja bastante intrigado a Fernan, y Charito le recomienda que llame a Medina, pero Fernando le dice que va a resolver eso él solo y a su manera. Por otro lado tenemos a Lino, que le pregunta a Mamita si conoce algún matemático para poder descifrar la carta, y Mamita finalmente le consigue uno, el cual se llama Celestino, que el Celestino este es el mismo que estaba en el capítulo del cementerio, en la persecución del cementerio. Por otro lado, el Fernan va para casa de Rebeca y le invita a salir, y en este trayecto vemos a Rebeca un poco nerviosa y algo intrigante. El Fernan la lleva a salir a un restaurante, la salida va muy bien, y de pronto Rebeca le dice a Fernando que tiene que contarle algo, y de pronto de la nada Rebeca le confiesa a Fernando de que ella no trabaja en genética médica, y luego le empieza a contar la historia de su vida, contándole que de niña fue adoptada y que su verdadera madre la habían violado y que se había vuelto loca, etcétera, etcétera, y que su verdadera madre se llama Electra. También le cuenta a Fernando que Electra tenía otra hija, la cual era la licenciada, y que en una ocasión fue secuestrada y torturada por la licenciada, y que Electra la había salvado. Y también le dice a Fernando de que la licenciada está vigilando su casa. Bueno, ahora Rebeca queda libre de sospechas y Fernando la incluye en su grupo de buscar la Atenea, y le enseña la medallita y le pregunta si sabe para qué es la medallita, pero Rebeca le dice que no sabe, y el Fernan le da la medallita a Sergei para que la escanee. Por otro lado, Charito recibe una llamada del hospital, y ella y Cintia van para el hospital, y Urizán y Joanco la siguen. La persona a la que van a ver es el suegro de Daniel, el cual había trabajado en la hacienda San Miguel y sabía del secreto de la Atenea. Pero este señor fallece, pero Daniel va a casa de Fernando y le cuenta a Fernando lo que este señor le quería contar a Fernando antes de morir, y era que la Atenea estaba maldita y que si iban para ahí, que no entraran a la biblioteca, y que si entraban a la biblioteca que tuvieran cuidado con los libros. Unas horas después, Fernando y su grupo se quedan pensando a qué biblioteca se refería el suegro de Daniel, ya que en la temporada anterior, cuando fueron a la hacienda, no habían visto ninguna biblioteca. Y entonces Fernando y su grupo le piden a Rebeca de que contacte a Electra para que ésta le diga dónde está la biblioteca. Pero Rebeca se niega, dado a que acercarse a Electra es demasiado peligroso, y entonces la muchachada se le ocurre llevarle una carta a Electra a través de Paquitín, el cual al día siguiente regresaba para Pinar del Río. Bueno, el Fernan le da la carta a Paquitín para que se la entregue a Electra de manera sigilosa. Al día siguiente, Paquitín regresa para Pinar del Río junto con Isabel y Laurita. El gordito nerd descubre el misterio de la medallita y resulta que es una llave. Por otro lado, Paquitín y Laurita hacen malabares para poder entregarle la carta a Electra sin que ésta se diera cuenta, y finalmente lo consiguen. Al día siguiente, Electra va para La Habana. El grupo de Fernando planifican el encuentro con Electra, ya que Electra no se puede dar cuenta de que la están vigilando. Fernando le da la medallita a Rebeca, ya que es ella quien va a hablar con Electra. El resto del grupo vigilará a Rebeca en caso de que Rebeca sea atacada o algo por el estilo. Bueno, la muchachada parte para la terminal, y Urizán lo sigue, y Joanco se va a vigilar la casa de Lino. Una vez que la muchachada llega a la terminal, se separan. Mientras están esperando a Electra, Urizán, del céntrico que es, se le acerca a Rebeca y se hace pasar por botero, y Rebeca se queda mirando a Urizán como si lo conociera, y a la vez ponen el soundtrack de la licenciada, lo cual esto hace sospechar de nuevo de Rebeca. Bueno, finalmente Electra llega, y ella y Rebeca se van a conversar para el parque de H21, mientras que el grupo de Fernando la siguen, y Urizán también la sigue. Electra y Rebeca se ponen a conversar en el parque. Rebeca le enseña la medallita a Electra. Electra le dice que la medallita era de la marquesa, bla bla bla. Luego Rebeca le pregunta sobre la biblioteca, y Electra le dice que ahí no hay ninguna biblioteca. Bueno, por otro lado, Lino regresa a su casa junto con Errata, y Joanco los ve regresar. Electra y Rebeca regresan a la terminal a esperar la guagua de regreso de Electra, y mientras están esperando la guagua, Electra le cuenta a Rebeca que a veces el marqués se le perdía y luego regresaba siempre con un libro. Y también en este momento Urizán le arrebata la medallita a Rebeca y huye del lugar. Ahora, con este incidente, el grupo de Fernando se ve perdido, mientras que Rebeca se culpa a sí misma por llevar la medallita puesta en un lugar donde había mucha gente, etc.
Luego se ve a Yuri-san hablando por un teléfono público, luego hace sus típicos background de rock a capela con su guitarra imaginaria y le dice a Yoanko que habló con la licenciada y que se va a volver a unir a ellos. Ahora, por otro lado, el grupo de Fernando, que ahora está sin esperanzas, planean pasar lo que queda de vacaciones en casa de Paquitín. También el grupo de Fernando ve un poco raro eso de que Electra haya venido a La Habana por un simple papel sin conocer casi a Rebeca, pero bueno, en el caso de Fernand no le importa nada de eso, ya que él ignora todo tipo de sospechas sobre Rebeca. Y vemos al Fernand arreglándose para ir a ver a Rebeca. Por otro lado, vemos a nuestra querida villana, la licenciada, caminando con un martillo en la mano y le rompe la puerta a Lino y resulta ser que la licenciada es Rebeca. ¿Qué? Pero bueno, esto de que Rebeca sea la licenciada era algo que se veía venir, ya que esta jeva desde que apareció por primera vez tenía varias cosas intrigantes. Bueno, bien, seguimos. Lino y el Rata huyen como es habitual y se arman las típicas persecuciones en carros entre el grupo de Lino y el grupo de Rebeca. Sí, ahora vamos a llamarle Rebeca y vamos a quitarle el apodo de la licenciada. Bueno, luego de tantas vueltas en carro, el grupo de Lino sube por un edificio hasta llegar al último piso y luego suben para la azotea y Lino llega a subir hasta la azotea, pero el Rata es capturado por Rebeca, donde ésta lo golpea y luego le rompe el cuello y seguidamente baja del edificio por una soga para llegar más rápido hasta donde está Lino, pero Lino se le escapa. Luego Rebeca y su grupo vuelven a subir al edificio y se llevan al Rata como rehén. Luego torturan al Rata para que éste le diga dónde está Lino y el Rata, como es lógico, le termina diciéndole a Rebeca que Lino se esconde en casa de Mamita. Bueno, el grupo de Rebeca llega a casa de Mamita, pero ven que Lino no está por los alrededores y deciden esperar a ver si lo ven. Rebeca se va y deja a Yuri-san y a Yoanko vigilando la casa con el Rata de rehén y Rebeca se va a ver a Fernando, el cual la estaba esperando en la casa de Alicia. Al día siguiente Rebeca se incorpora con sus secuaces y Yuri-san le informa que Mamita está dentro de la casa y que hay que esperar a que se vaya. Esperan un rato y una vez que se va Mamita, Yuri-san entra a casa de Mamita haciendo sus parkour, le abre la puerta a Rebeca para que entre, pero como Lino está encerrado en su cuarto, deciden hacer un paripé trayendo al Rata adentro y que llame a Lino. Lino sale del cuarto y Rebeca entra para adentro y lo apunta con su pistola y le pide la carta, pero este no se la quiere dar y Rebeca lo golpea y luego coge una lámpara que había en el cuarto, le saca los cables, hace sus típicos cortocircuitos para intimidar y cuando va a darle el primer chuchazo a Lino se arratona y le dice dónde está la carta. Rebeca coge la carta y se la guarda en los ajustadores y luego apunta con la pistola a Lino para mandarlo al otro mundo, pero en ese momento llega a Yoanko y le avisa que Mamita está llegando y Rebeca y su grupo deciden irse. Por otro lado, Sergei y Cynthia se van para casa de Paquitín. Lino se berrea con el Rata por haberlo delatado, luego Mamita le da el berro a Lino por romperle la lámpara, no haberle traído el café que le había pedido, etcétera, etcétera. Y Lino, que ya ha recibido millones de problemas en menos de una hora, pierde los pines. Ahora Rebeca tiene la carta y la medallita y a pesar de que la carta está cifrada, increíblemente Rebeca descifra la carta en un momentico. Ahora Lino está en la mesa con una botella de ron ahogando sus penas. Mamita le dice que dentro de un rato llega Celestino, pero Lino le dice que ya no le hace falta que Celestino venga porque la carta se perdió. Pero Mamita le dice que Celestino se sabe la carta de memoria. Más tarde llega Celestino y le dice a Lino que ya había descifrado la carta. Bueno, ahora David y Charito se van también para casa de Paquitín y Fernando queda con ellos en irse más adelante con Rebeca. Ahora que Rebeca tiene la carta y la medallita, ya no necesita de Fernando y entonces Rebeca va para casa de Fernando para terminar con él, con la excusa de que tiene que regresar a su pueblo, que allá tiene su trabajo, etcétera, etcétera. Ese tipo de excusa que usan las jevas cuando van a votar a un tipo que las quiere y que no le ha hecho nada. Y como Fernando es un intenso nivel Dios, se resiste a la ruptura, pero Rebeca lo vota de todos modos. Pero Rebeca, una vez que sale de casa de Fernando, se ve como que está arrepentida de haber votado a Fernando y que le duele la idea de no ver más a Fernando. Por otro lado, Lino hace las paces con el Rata y le dice que Celestino descifró la carta y le propone irse para Pinar del Río a buscar la Atenea. Bueno, ahora que Rebeca votó a Fernando, ahora el Fernand decide irse también para casa de Paquitín y el día siguiente Fernando pone rumbo a la terminal para irse para Pinar del Río. El grupo de Fernando que estaba en Pinar del Río pone rumbo a la Hacienda San Miguel para buscar la biblioteca del Marqués. Y también Lino y el Rata andan en la Sierra de los Muertos rumbo a la Hacienda San Miguel.
El grupo de Rebeca pone rumbo a Pinar del Río, pero por el camino Rebeca cambia de opinión y decide ir a ver a Fernando. Rebeca llega a casa de Fernando, lo llama y ve que Fernando no está allí y entonces se acordó que el grupo de Fernando tenía pensado irse para casa de Paquitín y entonces Rebeca le hace una seña a Yurizán para que la recoja en el carro, el cual dicho carro estaba parqueado casi al frente de casa de Fernando con Yurizán y Yoanco dentro. Rebeca y sus secuaces ponen rumbo a la terminal y Rebeca le dice a Yurizán y a Yoanco que si encuentran a Fernando se vayan y también Rebeca les dice que ya no le interesa la Atenea y le da un bolso con dinero a Yurizán y a Yoanco y también le deja el carro y la pistola a Yurizán y a Yoanco. O sea, al parecer Rebeca se quiere retirar de la villanía y tomarse en serio su relación con Fernando. Bueno, Rebeca ahí a la terminal se pone a buscar a Fernando junto con un hermoso soundtrack de fondo. Rebeca encuentra a Fernando y se besan en medio de la terminal, mientras que por otro lado vemos a Yoanco llorando de celos, ya que a él le gusta Rebeca y Yurizán le dice una icónica frase de: Oye, compadre, oye, los hombres no lloran, no, y menos por una mujer. Bueno, Rebeca vuelve con Fernando y planea irse a vivir con él. Rebeca decide ir a recoger sus cosas a casa de Alicia mientras que Fernando sale a hacer unas compras. Rebeca le cuenta a Alicia que cambió de opinión y que se va a ir a vivir con Fernando. Alicia le dice que dos hombres, o sea, Yurizán y Yoanco, vinieron a dejarle unas cosas. Que bueno, estas cosas eran el bolso con dinero y la medallita. O sea, a pesar de que Yurizán y Yoanco son un par de bandidos, le tienen cierta lealtad a Rebeca y le devuelven las cosas a Rebeca, a pesar de que Rebeca se las había regalado. Bueno, Rebeca le pide a Alicia que le guarde la medallita y que no le comente de la medallita a nadie, ni siquiera a Fernando. Cuando Fernando regresa de hacer sus compras, recibe una llamada de Medina y este le dice que está en Pinar del Río y que le tiene noticias sobre Rebeca y le dice que allá en Pinar del Río todo el mundo conoce a Rebeca como la licenciada. No, por favor no digas eso. Esta noticia deja en shock a Fernando ya que ahora sabe que la mujer que tanto ama es la misma que lo secuestró y lo torturó tiempo atrás. Por otro lado, el grupo de David llega a la hacienda San Miguel y se ponen a buscar la biblioteca pero no la encuentran. Mientras que el grupo de Lino, que también están en la hacienda vigilando el grupo de David desde lejos. Sergei le dice al grupo de David que a lo mejor la biblioteca está bajo tierra y entonces el grupo de David decide regresar al día siguiente con palos y picos para poder excavar al día siguiente. Bueno, ahora llega la parte que muchos estaban esperando. Fernando se encuentra a Rebeca en un parque y Fernando le dice que ya sabe que ya ella es la licenciada y el Fernando se desahoga con ella a tal punto que esto termina en una pelea entre Fernando y Rebeca. Pero Fernando la neutraliza, pero en ese mismo momento llegan Yurizán y Yoanco y le caen a palazos a Fernando hiriéndolo gravemente. Ahora Rebeca se desahoga y le dice que ella sí lo amaba y que todo lo que había hecho había sido por la Atenea, ya que su madre Electra había trabajado muchos años en la hacienda y nunca le pagaron nada, etcétera, etcétera. Y también Rebeca suelta esta frase icónica de: todo lo que tengo y todo lo que soy lo he conseguido luchando sola. Y ya cuando Rebeca termina de desahogarse se va. Y Yurizán y Yoanco también se van y dejan tirado a Fernando. O sea, realmente Rebeca sí llegó a querer a Fernando, pero ya era muy tarde, ya que ella en la temporada anterior secuestró y torturó a Fernando. Y también lo intentó matar en el capítulo en que Fernando se había escapado de su casa. Y bueno, y también le quitó la carta a principios de esta temporada. O sea que a estas alturas de nada le sirve querer a Fernando y si Fernando descubrió que ella era quien estaba detrás de todos sus problemas, pues sería imposible continuar su relación con Fernando. Bueno, bien, seguimos. Al día siguiente el grupo de Rebeca pone rumbo a Pinar del Río y por la carretera encuentran el carro de Lino Mendieta. Orestes le dice a Electra que vaya con él para la Sierra de los Muertos, pero Electra le dice que se tiene que quedar esperando a la niña, o sea, a Rebeca, y Orestes le dice que la niña al final nunca viene, y luego Electra le restría por la cara de que si él le hubiese dicho dónde estaba el ánfora, nada de esto hubiera ocurrido, que al final se llevaron el ánfora, que Lino Mendieta le quitó la carta, etcétera, etcétera, y que ella no va a ir a la Sierra de los Muertos, y esto enfurece a Orestes y la ataca. Un rato después el grupo de David pone rumbo a la hacienda y Paquitín le miente a Paco y a Isabel diciéndoles que Orestes estaba en la casa. O sea, Paquitín les dice esta mentira para que su abuelo los deje ir y no dejarlos preocupados. Rebeca llega a casa de Electra y Electra se incorpora a su grupo y se van para la hacienda. El grupo de David llega a la hacienda a excavar algunas zonas para ver si encuentran la entrada de la biblioteca, pero quien la encuentra es Laurita de forma accidental. Ahora el grupo de Rebeca llega a la hacienda y Electra duerme a Orestes tirándole unos dardos y le quita el rifle y Yoanco coge el rifle. El grupo de Rebeca se divide, pero Yoanco es capturado por el grupo de Lino y le quitan el rifle. Luego se arma un tiroteo entre el grupo de Rebeca y el de Lino.
El grupo de David escucha los disparos y deciden meterse todos para dentro de la biblioteca. Ahora hay un enfrentamiento entre el grupo de Rebeca y el grupo de Lino. En uno de estos enfrentamientos hay un versus entre Yuri-san y el Rata, donde Yuri-san le mete un knockout a Rata y le reinicia Windows. Luego, entre tantos tiroteos, Lino también se mete dentro de la biblioteca. Ahora, por otro lado, el grupo de David, que está dentro de la biblioteca, empieza a ser afectado por las trampas que hay ahí, ya que las trampas se activan y se desactivan moviendo los candelabros, tocando los libros, etc. Lino es encerrado en un pasillo por una reja. Muchas de las trampas que hay aquí son mortales, pero bueno, ninguno sale herido. Solo el grupo de David queda dividido por las trampas de los libreros y entonces quedan Cynthia y Paquitín por un lado, David y Sergey por otro lado y Charito y Laurita por otro lado. Por la parte del grupo de Rebeca, Electra le dice a Rebeca que se va a encargar de Isabel y Paco para que Paco no les avise a la gente de Demetrio en caso de que el grupo de David no llegue a la casa. Y entonces Rebeca decide cavar otra entrada para entrar en la biblioteca, ya que la otra entrada, o sea, por donde habían entrado al principio, ya no se puede entrar porque la reja esta se dio el pasillo y entonces el grupo de Rebeca cava un hueco en un lugar de la hacienda para poder entrar a la biblioteca. El grupo de Rebeca entra a la biblioteca, Electra le tira unos dardos al perro Manolo, a Paco y a Isabel y los amarra y los amordaza. Luego en la biblioteca Charito escucha la voz de Rebeca y escucha como Yuri-san la llama licenciada y Charito se da cuenta de que Rebeca es la licenciada. Luego vemos a Fernando que está ingresado en el hospital con serias lesiones producto de la golpiza que le dieron Yuri-san y Yoanko, pero el Fernando no se piensa quedar en el hospital y en cuanto tiene un chance se escapa del hospital, va para su casa, recoge sus cosas y pone rumbo a Pinar del Río. Paquitín y Cynthia logran escapar de la biblioteca y llegan a una cueva, suben por una soga y llegan a la hacienda. Por otro lado, en la biblioteca hay un tiroteo entre Lino y Rebeca, pero Lino logra escapar y sale de la biblioteca por la salida que habían hecho el grupo de Rebeca. Charito y Laurita logran salir del cuarto donde estaban atrapadas, pero no encuentran la salida ni tampoco al resto del grupo y se pierden por los pasillos de la biblioteca. Fernando llega a casa de Paquitín y ve que no hay nadie, por lo que esto hace que Fernando se dé cuenta de que algo está pasando y el Fernando decide poner rumbo a la hacienda. Por otro lado, Oreste se despierta y se va de la hacienda mientras que Lino lo sigue. Fernando va en camino a la hacienda y mientras baja una loma se cae y se lesiona, pero se encuentra con Cynthia y Paquitín. Por otro lado, en la biblioteca, Charito y Laurita se topan con el grupo de Rebeca y Rebeca secuestra a Charito y a Laurita y las toman de rehén. Por otro lado, Oreste regresa al lugar donde esconde las armas, pero Lino le dispara y lo manda al otro mundo. Fernando, Paquitín y Cynthia llegan a la hacienda donde Electra los ataca con los dardos, pero Fernando, Cynthia y Paquitín logran evadir a Electra y entran a la biblioteca. Por otro lado, en la biblioteca, Rebeca y su grupo siguen explorando la biblioteca junto con Charito y Laurita que las tienen de rehenes. Rebeca se topa con algunas trampas mortales de las cuales se salva de puro milagro y logra abrir la habitación secreta del Marqués de Rodrigo, en donde Rebeca encuentra el diario del Marqués de Rodrigo. Por otro lado, el perro Manolo se despierta y se zafa de las sogas y va para casa de Demetrio y Demetrio decide ir con su gente a casa de Paco. Fernando, Cynthia y Paquitín se ponen a buscar al resto del grupo por los pasillos de la biblioteca y escuchan a David y a Sergey. Cynthia les dice que los va a sacar y que está con Paquitín y Fernando y Rebeca escucha el nombre de Fernando y decide ir para allá. Fernando y Rebeca se vuelven a ver las caras, se vuelven a desahogar y entonces Rebeca le ofrece un trato a Fernando, el cual es que le devolverá a su gente a cambio de que la dejen quedarse con la Atenea. Fernando acepta el trato, Rebeca le devuelve a su gente y el grupo de Fernando se va a la biblioteca y Rebeca manda a Yuri-san y a Yoanko para que lo sigan desde lejos y asegurarse de que se hayan ido de la hacienda. Isabel se zafa de las sogas y zafa a Paco y lo lleva para su casa, pero Paco se desmaya. El grupo de Fernando se va de la hacienda y mientras se van de la hacienda escuchan unos disparos y Fernando decide regresar. Bueno, el tiroteo que se escuchaba era un tiroteo entre el grupo de Lino contra Electra. El Rata hiera a Electra en una pierna, pero Electra le tira unos dardos y lo pone a dormir. Pero el enfrentamiento sigue y Lino Mendieta le da un tiro a Electra, la cual la hiere de gravedad. Por otro lado, mientras Fernando va rumbo a la biblioteca, se topa con Yoanko y Yuri-san y se arma una pelea épica. Fernando derrota fácil a Yoanko con una patada Uchirugeri, pero con Yuri-san es distinta la cosa, ya que Yuri-san es muy buen peleador y le parte la madre a Fernando. Pero como Fernando es el protagonista, tiene que ganar la pelea sí o sí, y le gana la pelea al Friki dándole un knockout, dejándolo en KO. Una vez que Fernando derrota a los malos, sigue su rumbo hacia la biblioteca a buscar a Rebeca.
Rebeca se encuentra en la biblioteca leyendo el diario del Marqués de Rodrigo. Luego Rebeca mueve un candelabro y aparece una caja, la cual adentro está la Atenea. Rebeca va a abrir la caja, pero en ese mismo momento llega una moribunda Electra. Rebeca al momento le pregunta quién la hirió, pero Electra le cambia la conversación y le dice que no abra la caja, que la Atenea está maldita y que en realidad es una trampa. Electra también le dice a Rebeca que ella quería que ella encontrara el ánfora, pero la Atenea no, ya que la Atenea está maldita, y le sigue insistiendo a Rebeca de que no abra la caja, pero Rebeca le sigue preguntando a Electra que quién la hirió de esa manera, y Electra en sus últimas palabras le dice que fue Lino Mendieta, y en ese momento Electra fallece. Ahora vemos a una Rebeca más furiosa que nunca y sale a buscar a Lino Mendieta para vengar la muerte de su madre. Rebeca encuentra a Lino y le dispara, pero Lino le esquiva el disparo y Rebeca se queda sin balas, lo cual Lino aprovecha esta oportunidad para acabar con Rebeca, pero en ese mismo momento llega Fernando y le tira un cuchillo a Lino y lo manda al otro mundo. Luego Rebeca huye, entra a la biblioteca y Fernando persigue a Rebeca por los pasillos de la biblioteca. Rebeca entra a la habitación del Marqués y le cierra la puerta en la cara a Fernando. Fernando le toca la puerta insistentemente y le pide que lo deje entrar, que solo quiere hablar con ella, pero Rebeca lo ignora. Luego Rebeca mira el cadáver de Electra y le dice que tiene que hacerlo por ella. Rebeca abre la caja con la medallita y la caja explota y la biblioteca se empieza a derrumbar. Fernando llama a Rebeca, pero Rebeca no responde ya que ella muere en la explosión y Fernando decide huir del derrumbe mientras se escucha un remix acústico de la intro de la serie. Bueno, pues como vieron, al final la supuesta Atenea no era más que una trampa, pero bueno, si quieren saber qué cosa era realmente la Atenea, busquen este video que está en mi canal de YouTube. El video se llama La historia del Marqués de Rodrigo. Ese video se trata principalmente del Marqués de Rodrigo, pero a partir del minuto 8 con 45 segundos en adelante se explica qué cosa era realmente la Atenea. Y bueno, ahora llegamos al capítulo final de la serie, el cual es un mes después de los eventos del capítulo anterior. El capítulo final comienza con Demetrio, que va a visitar a Paco y le dice que le van a dar una casa en el pueblo. Demetrio también le cuenta a Paco que sus hombres estuvieron revisando la biblioteca después del derrumbe y que encontraron el diario del Marqués, y se lo da a Paco y decide dárselo a los amigos de Fernando, ya que Paco y Paquitín tienen pensado irse para La Habana el fin de semana. Por otro lado, el Fernán está triste por la muerte de Rebeca y le extraña. Charito ahora está trabajando de historiadora sobre los misterios y secretos de Cuba. Por otro lado, Yurizán, Yobanco y Errata se encuentran detenidos, donde Yurizán se entretiene cantando background de rock, Yobanco cantando décimas y Errata pidiendo a gritos que lo saquen. Y ahora la escena final de la serie es en la boda de Sergei e Isabel. Sí, en el capítulo 71 el gordito nerd se logra empatar con su temba. Las otras parejas son David y Charito, Cintia se empata con otro tipo y el Fernán se queda soltero. Luego Medina le pregunta a Fernando si por fin le puede explicar qué cosa es la Atenea. Fernando le dice que es un misterio, pero que va a seguir investigando, y aquí se acaba esta maravillosa serie. Sí, sé que la serie se quedó inconclusa y con el final abierto, pero así todo amo esta serie y sigue siendo mi serie favorita, ya que esta serie tiene mucha nostalgia para mí y marcó mi infancia y la de muchos de mi generación.